Hola, Cari, hola a todos. Muy contenta. Definitivamente tenía que llegar el jueves porque fue una semana muy acelerada. Todos estábamos con los nervios de ya que sea la inauguración y luego el seguimiento y todo esto, pero pues el día de hoy traemos un tema que nos incumbe a todos. No es que la política estadounidense nos incumba a todos, pero pues un poquito menos por allá y un poquito más preocupados por acá. Entonces, muy emocionada por abordar todo este tema que ha generado muchísima polémica. Bueno, muy emocionada porque se acercan a escuchar la entrevista con Lila Beth. Todas las dudas están resueltas. Esperábamos unas respuestas como más breves y de repente nos soltó el ensayo completo y nosotros, pues, qué mejor, ¿no? De verdad, emocionadísimas con esta entrevista. Y es bien importante hablar de este tema porque de repente los medios sacan la noticia de que México cede sus vacunas para países más pobres. Y de repente todos así como, bro, nosotros somos los pobres, ¿a dónde las estás mandando y por qué, no? Y sí, o sea, llega el 17 de enero y AMLO da esta explicación de que aceptó una reducción de entregas de vacuna de COVID-19, específicamente del laboratorio Pfizer y BioNTech, atendiendo al llamado que la ONU hizo y convocó por compartir dosis extra, entre comillas, adquiridas por los países para compartirlos con países de más escasos recursos, por ejemplo, o en situación de pobreza, porque hasta en la manera de decir las cosas hay que tener mucho cuidado. Y justamente AMLO dijo, sí, aceptamos porque no se trata de que acaparemos las dosis. Y bueno, a ver, te quedas, ¿qué tan justo o injusto o cuál es la razón o el motivo de que México haya decidido compartir las vacunas cuando somos el cuarto país con más muertes, con alrededor de más de 142,000 fallecimientos a causa del COVID-19, ¿no? De los que tenemos registrados, porque sabemos que de repente las estadísticas no son muy transparentes. Y sí, a ver, sí existe una preocupación latente, pero aunque veamos a México tan en malas condiciones como lo veamos, México está muy bien posicionado en el plano internacional. Somos un gran referente, sobre todo en la región latinoamericana. O sea, si alguien es el chido en la región, o sea, tiene que ser México y tiene que ser Brasil. No por desprestigiar a otros países, definitivamente no, pero digamos que los referentes de Estado siempre son estos dos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el argumento? Hay una iniciativa que se llama Iniciativa COVAX. Esta iniciativa está conformada por alrededor de 183 países. En español, COVAX, las siglas, viene del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Es una iniciativa público-privado para promover el acceso a vacunas contra el COVID-19 de manera equitativa, evitando justamente que pues suceda esto de acaparar las vacunas, de que haya quienes no puedan costearlo, y por quienes nos referimos a estados completos, no solamente a las personas, porque sabemos que pues en sí es un acceso gratuito y más adelante vamos a estar discutiendo esto de las vacunas específicamente. Esta iniciativa COVAX fue impulsada por organismos internacionales, por un acelerador de acceso a las herramientas contra COVID-19, tal cual así se llama como la institución, el organismo, la asociación, y está conformada por gobiernos, como ya dije, organismos internacionales, por la OMS, el Banco Mundial, por la Fundación Bill y Melinda Gates, entre otros colectivos que se dedican justamente a promover pues, bienestar. Tiene 4 pilares específicamente: el diagnóstico, el tratamiento, la inmunización y el fortalecimiento del sistema de salud. Son 4 aspectos bien relevantes que creo que a todos nos concierne y nos preocupa, sobre todo en estas circunstancias. Y aquí se explica el porqué de la cooperación. A ver, de los 183 países que ya les dije que forman parte de esta iniciativa COVAX, todos estuvieron de acuerdo en que no puede haber progreso ni mejora si no todos están en las mismas condiciones de salud. Esto es, solo vamos a estar a salvo cuando todos estemos a salvo. De nada sirve que en México logremos una cobertura del 60% cuando en los países colindantes, llámese Estados Unidos, llámese pues la frontera sur, no han logrado una inmunización de alrededor de un 20%, por ejemplo, porque hay tránsito. Las fronteras pues ya no son herméticas. Entonces, los contagios pueden seguir pasando y promoverse. Y como ya hacemos, incluso ya hay una nueva cepa, y de no contenerse de la manera que se debe hacer, al rato vamos a tener otras cientos de cepas más, ¿no? Entonces, por eso no funciona hacer exclusivo el acceso de la vacuna solamente por el poder adquisitivo de un país. Y de hecho, una de las condiciones de esta colaboración de la iniciativa COVAX dice literal que los países son libres de pedir dosis para vacunar del 10 al 50% de su población, pero no más del 20% hasta que todos los países que formen parte de este proyecto sean inmunizados a la misma proporción.
prácticamente, si México logra vacunar al 40% de su población, por así decirlo, pero los otros países no, vamos a tener que detener la vacunación y no necesariamente como decir ya no los vamos a vacunar, sino que vamos a tener que seguir cediendo vacunas, porque no va a funcionar un sistema que no sea colaborativo o de cooperación, vaya la redundancia. Y los países que se vieron orillados, pero pues lo aceptaron, a aceptar ceder vacunas, son países que en el proyecto se definen como autofinanciados porque por poder adquisitivo y justamente este posicionamiento internacional sí tienen el poder de costear las vacunas. Y la regla es más o menos, tú nos echas la mano ahorita y nos das de tus vacunas para ayudar a los países de peores recursos o en peores condiciones, y es garantizado que tú vas a tener las mismas cantidades de vacunas, solamente un poco después, solamente nos estás echando la mano. Y lo dijo muy bien AMLO, y aquí normalmente no lo defendemos ni nada, pero pues tampoco lo atacamos sin sentido. No son las únicas vacunas que están llegando al país. Las vacunas de Pfizer-BioNTech no son las únicas que el país compró. Ya estamos a punto de también comprar más Sputnik, por ejemplo. Entonces, va a haber vacunas. Quizás sí se retrase un poco porque a la fecha, el 19 de este mes que empezaron ayer, que ya se tomó esta decisión, de las 439.725 dosis que iban a llegar, llegaron 212.350. Así es un cambio significativo. Y la vacunación, por ejemplo, no es como que vaya a un ritmo muy acelerado, porque a la fecha llevamos alrededor de 501.030 dosis aplicadas. Entonces, sí vamos despacio, a todos nos urge, pero hay que entender que aunque a ti no te urja, en sí el hecho de que tú estés inmune no es garantía. No es garantía mientras existan todavía personas que sean posibles portadores y pues posibles personas que contraigan esta enfermedad, ¿no? Creo que es importante resaltar que no fue una decisión de AMLO porque se despertó y dijo, wow, tengo ganas de ceder vacunas, ¿no? O sea, es muy importante resaltar como todo este background internacional que comentas, en donde hay acuerdos que no solamente México los cedió tal cual, donde los países que ceden es precisamente porque en teoría tienen como un exceso de vacunas de alguna forma de las que necesita. Y también es importante resaltar que pues no solamente es el contrato con Pfizer, ¿no? De hecho, con Pfizer pues tenemos un contrato de 34 millones-ish, algo por el estilo, y hay contratos por mucho más, como por ejemplo AstraZeneca con 77.4 millones, con COVAX con 51.5 millones, en fin, o sea, sí hay vacunas que van a llegar, pero creo que también vale la pena poner sobre la mesa el tema de ok, sí, no somos un país pobre en cuanto a lo macro, si es que así se le puede decir, pero la realidad es que el interior del país sí hay una desigualdad tremenda, ¿no? Simplemente hay una estadística, bueno, es una investigación de Animal Político, si la quieren leer, se las recomiendo muchísimo, sobre cuántas personas indígenas han fallecido a causa de COVID y cómo esas estadísticas han sido enterradas literalmente, ¿no? Y sí tienen un 50% más de probabilidad las personas indígenas de morir de COVID que de aquellas que no se autodenominan indígenas. Entonces, o sea, creo que hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta y en consideración. Y también el tema, como lo veo, es, ok, el COVID viaja a través de las fronteras, o bueno, las fronteras no son suficientes para este virus. Y mientras los otros no estén protegidos, inmunizados, etc., todos estamos en riesgo. Pero también creo que a partir de esa premisa podemos decir que hay mucho más tránsito, mucho más posibilidades de intercambio entre fronteras con los países como por ejemplo México, que a lo mejor un país, Guatemala, ¿no? Que no hay tal vez tanto pues tránsito entre los mismos países. Sé que esto puede llegar a ser acusado como de nacionalista y demás, pero creo que son perspectivas que vale la pena también discutirlas. ¿Tú cómo ves ese tema? Y sobre todo también empezar a entrar un poquito en los términos de primer mundo, tercer mundo, si estamos desarrollados, si no estamos desarrollados y pues todo eso. Sí, o sea, creo que no te preocupes, que ahí nadie te va a acusar aquí de clasista o de no ser políticamente correcta, porque es verdad, o sea, las personas sales a la calle y las discusiones son estas. Es que no es justo porque no están viendo cómo estamos, o sea, de qué manera va a estar México ayudando a otros si no podemos con nuestro propio país, ¿no? Entonces, claro que son explicaciones que se dan y son justificaciones que la gente pone sobre la mesa. Entonces, hay que abrirnos a ese diálogo. ¿Cómo es que México se jacta de poder ayudar a alguien más, ¿no? Estando en las condiciones en las que estamos? Primera, abordando estas etiquetas de primer mundo y tercer mundo,
son etiquetas horribles. O sea, creo que llegas a la carrera de Relaciones Internacionales y literalmente la primera bufetada que te dan es como, ni se te ocurra usar esos términos, porque es la cosa más horrible del mundo. Y tú no entiendes, llegas y dices, pues todo el mundo dice así, ¿no? O sea, por allá en Europa son primer mundo y nosotros somos tercer mundo, y vas por la calle y dices, se nota que somos tercer mundo, pero no te das cuenta y no reflexionas lo interiorizado que traemos el clasismo y la porofobia con esos términos. La construcción de estos términos, bueno, dime. Que me acordé ahorita que lo mencionaste, tú y yo en prepa, ya, quienes vieron nuestro video de nuestra historia, ya conocen un poquito esto, pero en tercera prepa justo tuvimos una compañera que venía de Bélgica, muy amiga de las dos, y yo me acuerdo que en algún momento alguien mencionó esto de, es que tú vienes de primer mundo, y ella se volteó y dijo, ¿qué es eso? O sea, en mi vida he escuchado las palabras primer y tercer mundo, y si lo he escuchado no es referente a México ni a América Latina, ¿no? O sea, como que su concepto eurocentrista era más como tipo África y demás, pero, o sea, a mí me llamó mucho la atención porque me hizo como esta reflexión hace muchos años, que en realidad es un término que nosotros mismos nos hemos impuesto, y estoy de acuerdo contigo en que es ya, o sea, no lo usen, por favor. Pero, o sea, nada más como hacer esta mención, me acordé ahorita y dije, qué chistoso, o sea, ve cuántos años después, hablando del mismo tema, y cómo es un concepto que no es igual en todas las partes del mundo, valga la redundancia, de cómo lo ven. Sí, me parece que de estas definiciones definitivamente son construcciones sociales, o sea, vienen un montón de teóricos a tirarte el por qué un estado es mejor que otro, porque prácticamente esas categorías sirven para eso, para definir qué país está mejor que otro. Y definitivamente estos términos específicamente de primer mundo, tercer mundo, que para quien no lo sepa, el segundo mundo hacía referencia a los estados comunistas, ya no son utilizados, de preferencia hay que evitarlos en la medida de lo posible porque solamente hacen referencia a que el tercer mundo es sinónimo de pobreza y esta idea es equivocada debido a que la pobreza como tal no es el factor de su carencia de desarrollo, sino la mala administración y la explotación a la que estos estados han sido víctimas de, pues. Entonces, nada más para llegar a ese punto, las otras dos categorías que me parece que sería bien interesante compartir con ustedes es la idea de que es un país desarrollado y un país en vías de desarrollo. Esta es un poquito más aceptada, incluso creo que es más correcta, por así decirlo. En los países desarrollados y los en vías de desarrollo, o sea, rebasas cierto nivel una vez que superas cierto nivel de desarrollo, de índice de desarrollo humano. En este se categorizan cosas como expectativa de vida, salud, acceso a educación, entre otras cosas. Entonces, a partir de cierto grado, ya puedes decir que está tu país en vías de desarrollo. Mientras ya estás como en los niveles más altos, claramente es un país desarrollado. La renta per cápita, por ejemplo, y el determinado tamaño de tu economía. Entonces, por ejemplo, podemos afirmar que México es un país en vías de desarrollo según estos aspectos, porque pues mal, así que para el perro no estamos. No lo digo yo, lo dicen las cifras, los invito a que entren a explorar el índice de desarrollo humano, incluso pueden hacer comparaciones. Lamentablemente, todas estas categorizaciones se hacen y son muy reduccionistas al aspecto económico, porque estamos en un sistema capitalista. Y sí, las riquezas están pésimamente distribuidas. Y creo que un día vamos a tener que dedicar todo un capítulo a impuestos y por qué es importante pagar impuestos, aunque no nos guste pagar impuestos. Entonces, porque sí, definitivamente el sentido del capitalismo es la liberación del mercado. Del modelo neoliberal, por ejemplo, es la liberación del mercado. Entonces, nadie tiene que estar regulándolo. Y eso genera desigualdad. El rol del Estado es ver que se regule para que sea bien distribuido. Es decir, si los ricos ya tienen mucho de lo suyo, pues no debería ser un dolor de cabeza que cedan algo a través de impuestos, por ejemplo, para que se distribuya a quienes no lo tienen. Y entonces hay acceso gratuito a hospitales, a escuelas, entre otros aspectos. Esa es como la idea del por qué se distribuye la riqueza y debería ser de esa manera. La tercera categoría que me parece muy importante y a mí me gusta más porque de trasfondo puedes reflexionar muchísimos más aspectos es el centro y la periferia. Y ahora sí voy a sacar mi mapita, Cari. Tengo un mapita. Bueno, aquí pueden ver el mapita, ¿no? Como pueden ver, está volteadito. O sea, es como el planisferio, pero volteadito. Aquí tenemos como todo lo azulito que está en el centro, es lo que tenemos como, es lo que tenemos como centro, y lo rojito y todos son los estados periferia. Este mapita lo representa bien, pero ahorita les voy a explicar cuáles son las variables que se consideran para decir que un país es centro y países son periferia. Los países centro como tal dominan política y económicamente. Es lo que entendemos como países dominantes porque también son estables, porque están en mejores condiciones.
tienen mayor eficiencia en su productividad agroindustrial y son más acumuladores de capital y sí, son productores. Por decirlo así, son aquellos países que fueron colonizadores, que fueron explotadores y que a la fecha pues sí son los administradores de los recursos de materia prima, porque esos son los periferia. Los estados periferia tienen una producción de menor eficiencia, incluso de menor calidad, por así decirlo. Su economía se basa en las exportaciones de materia prima y sí tienen un valor menos significativo en los mercados. Entonces, de ahí viene. Y la reflexión un poco de cómo se construyeron estos términos es que los países centro se hicieron centro a partir de la explotación de los estados periferia, y tal cual fue. Entonces, son temas que pues, son un poquito más teóricos, o sea, podemos profundizar más de la manera teórica, pero pues aquí no vamos a hacer eso, simplemente para que entendamos un poquito cómo es que los países de repente deciden, más bien, el sistema decide de qué manera un país es mejor que otro. Pero es bien interesante entender que existen otras variables que deberíamos considerar. No sé, o sea, tiramos mucho de a loco a Andrés Manuel López Obrador cuando nos dice, es que no hay que medirnos con dinero. Si la economía se decayó es una cosa, pero hay que medirnos con felicidad, por ejemplo, y todos lo tiran de a loco. Pero no es tan loca la idea. No es tan loca la idea. No, o sea, voy a sonarme bien hippie. Diana, todo lo que hemos avanzado lo acabas de perder. Bueno, muchas gracias por estar en este episodio. No. Es cierto, sí. O sea, no los invito a que ignoremos el factor económico porque, pues vaya, de amor no se vive, hay que ser realistas, pero existen otras condiciones que si bien un país puede tener muchísimos recursos, puede tener una población muy infeliz. Y en ciencias sociales nos enseñan todo el tiempo a decir depende. Entonces, dependerá de cómo estudies el tema para decir que el dinero lo es todo o no. Pero nada más para que lo sepan, está bien interesante que le echen un vistazo, por ejemplo, al índice de una vida mejor, que es de la OCDE, y está bien bonito. Lo traigo también aquí. Mira, está chulísimo. Por ejemplo, aquí arriba son florecitas. Y aquí arriba pueden ver que está, por ejemplo, les voy a decir quién está. Está Canadá, Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia. Y la florecita de aquí abajo, así, toda pobrecita despreciada, aquí, es México. Ok. No pertenecemos ahí. No, o sea, estas flores que expresan el nivel de calidad de vivienda, de acceso a ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad, balance, vida, trabajo. Estas variables que el PIB no te va a decir y que sí pueden comprobar qué tan bien está tu estado y qué tan bien está tu sociedad. Entonces sí podemos tirar de loco a AMLO, porque claramente la economía nos da de comer, por así decirlo, pero no es lo único que debemos observar cuando pretendemos entender por qué un estado es mejor que otro. A eso nada más quería llegar. Conocer este tipo de diferentes formas de medir a un estado es bien importante, porque entonces nos damos cuenta que sí, en México estamos mal, pero estamos mal porque no atendemos medio ambiente, no tenemos buena calidad de trabajo, las jornadas laborales son larguísimas, y un montón de cosas que sí podemos reducir a dinero, pero que es muy simplista reducirlo a dinero. Yo solo quiero agregar que en Mundo en Corto somos muy felices, pero necesitamos dinero para mejorar la calidad, para sobrevivir. No es cierto. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en que sí hay muchas otras variables que se tienen que tomar en consideración más allá del PIB, pero creo que es una forma de acercarnos un poco. Y hablando de este tema capitalista y el tema del dinero y demás, creo que podemos entrar un poquito rápido a la discusión del acceso a las vacunas. Ok, las vacunas deberíamos poder comprarlas o sea, podrían llevarse al sector privado o no. Y ahí entra una discusión muy, muy interesante desde la parte como jurídica es, ok, no podemos, o sea, el Estado no puede restringir la libertad del ciudadano de querer comprar y poder vender en este sistema, ¿no? En el sistema mexicano. Pero cuando lo que pondera es un bien público, como es la vacuna para una pandemia, sí hay formas de regularlo y hay un test real, o sea, aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cuándo se puede restringir un derecho y hay varios factores. Y al final, como el resultado de estos factores, es que esa restricción sea puesta como en contrapeso con alguna medida positiva por parte del Estado para garantizar. O sea, es como, ok, Estado, tú no me vas a permitir comprarlo, entonces me tienes que garantizar el acceso. Y ahí es donde yo digo, uy,
o sea, estoy de acuerdo en que no se debería monopolizar o no llevar al sector privado y que sí debería de mantenerse bajo la regulación del Estado, pero viendo cómo está el tema de la estrategia de la vacunación, que ahorita voy a entrar en esa otra discusión que está increíble sobre si va a ser derecho u obligación y qué rollo con eso, pero bueno, para no adelantarme, solamente como mi opinión, mi punto de vista es que creo que la estrategia de México no ha sido lo suficiente para que entonces contrarreste este tema del acceso a la vacunación, que obviamente entra un tema de discriminación, de el hecho de que no por tener dinero vas a tener acceso a un derecho de salud, etc. Pero ¿tú cómo lo ves, Diana? Yo me niego a aceptar que hay tal cosa como el derecho a comprar. O sea, desde ahí, o sea, creo que es absurdo creer que hay un derecho a comprar. Tienes derecho a vivir, a una vida digna, tienes derecho a la salud, tienes derecho a la educación, tienes derecho a un trabajo, pero, o sea, es súper capitalista y, pues sí, clasista creer que tenemos derecho a comprar. El mercado nos ha hecho creer que sí, pero de nuevo podemos hablar de aquí qué son las necesidades, qué son los deseos, entre otras cosas. No puedes superponer tu poder adquisitivo al derecho al acceso a la salud de otras personas. Entonces, creo que si entendemos que el hecho de que tú tengas el dinero para costear las vacunas, te las den a 20,000, te las den a 50,000, te las den a 500 pesos, no significa que tienes el derecho a hacerlo arrebatándole la oportunidad de acceder a una vacuna a quien no puede costearla ni por 30 pesos, por decir una cantidad y chica, y una cantidad chica para nosotros, por ejemplo, pero quienes no pueden costearla. Entonces, creo que lo justo, entre las cosas que el Estado está obligado a garantizarnos, es que sí sea de acceso público, gratuito y garantizado. No por eso, o sea, vimos a México, entre otras de las razones por las que México no podría negarse a ceder sus vacunas, es que México fue de los primeros, o sea, fue el país que promovió en la Asamblea General de la ONU que se garantizara el acceso a tratamiento, a vacunas, a infraestructura, a instrumentos para atacar el COVID-19. Literalmente, primero lo dijo AMLO en el G20 y luego en la Asamblea General de la ONU, México lo fue a promover. Entonces, si abanderamos esta idea, no solamente el país, sino como pues, seres humanos conscientes, solidarios, de que no es justo que unos por tener dinero tengan más derechos que otros, esta idea de es que yo ya le chambié y demás, es no entender el verdadero problema de por qué hay personas que no van a poder acceder a la vacuna, no si se las cobran. Sí. Sí, creo que a veces, por lo menos desde el estudio de las ciencias sociales, hay una imagen que me encanta, que es como un monito así viendo un libro y el mundo cayéndose a su alrededor, pero el vato solo está viendo el libro, ¿no? Y es como esto de que muchas veces nos mantenemos en la teoría y en lo que está escrito y creo que esta prueba, o sea, la pandemia que estamos pasando es una prueba real de empatía y de humanidad. Va más allá de lo que está escrito, va más allá de los estudios, va más allá de la investigación. Claro que se tiene que poner en práctica, claro que sirve para entender lo que estamos viviendo, pero definitivo hay que ponerse en los pies del otro. Y creo que es súper complicado en estos momentos, porque a lo mejor si te preguntan, ok, vas a ceder la vacuna de tu mamá para que se la den a alguien más, creo que no es tan fácil decir, sí, claro, que se la den. O sea, a veces cuando ya lo ponen en tu esfera, dices como, wow, vamos a pensarlo un poco. Entonces, pues es una prueba para todos, no hay una respuesta definitiva en la esfera de cada uno, porque pues cada persona piensa de su manera, pero sí creo que el deber del Estado es garantizar el acceso, como dices, ¿no? O sea, gratuito a todas las personas para evitar que el tema de tu poder adquisitivo te garantice un derecho. Pero ahora hablando de esta estrategia de vacunación que propuso el gobierno federal, resulta que nadie sabe qué es. A lo que voy es que cuando se publican este tipo de cosas, las puedes publicar como un decreto, las puedes publicar como una ley, como un reglamento, como bla, bla, bla en el marco jurídico. Este programa que todos vimos, que bueno, se presentó como un resumen ejecutivo y hay un programa detrás de él, es eso, un programa, y es una figura que en el marco jurídico mexicano no existe. ¿What? Entonces sí se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero como un programa de vacunación. Y el problema de esto, a macro, es que entonces, ¿cómo lo encajamos? Porque si fuera una ley que va de acuerdo a la Ley General de Salud o a otros ordenamientos, ok, entonces las obligaciones que tenemos que ver son estas. Y lo que tenemos que pedir y reclamar como ciudadanos sería esto o aquello. Y así, ¿no? En cada una de las supuestas figuras en las que podría caber. El problema es ese, que no está en ninguna. Entonces, no hay un marco que lo esté regulando. Y eso es a lo que iba con que, ok, sí el Estado debe garantizarlo, pero no lo está haciendo, porque ni siquiera
lo están poniendo en donde deberían. Creo que es muy desafortunado. Entonces ese creo que es un gran problema. Les digo, no es oficial, se publicó en el diario oficial de la Federación, pero no hay una figura jurídica para ello. Y a lo que remitía era una página de internet. Y esta página de internet no está regulada por la ley. Entonces, pues es un tema que da para mucho y que va a dar, o sea, da para mucho ahorita y va a dar para mucho en el futuro, porque incluso ya se presentaron los primeros amparos sobre el acceso a la vacuna, es un tema súper interesante también, pero se rechazaron por lo mismo, porque era como, es que te estás amparando con algo que en teoría no existe, que en la parte jurídica no existe. Y pues la discusión entre estos dos derechos, que es la salud pública versus la autonomía y el libre desarrollo de la persona, no tenemos antecedentes aquí en el país. Hay en Argentina, hay en Europa, y a lo mejor de este marco internacional es de donde se va a agarrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los jueces y demás para decidir, pero hasta el momento no hay un antecedente nacional. Entonces creo que es un tema muy interesante para el estudio del derecho, pero que, insisto, va más allá de la teoría. O sea, es como, ok, ¿y en la práctica qué rayos va a pasar? ¿Tú qué piensas, Diana? ¿Se va a llevar a cabo la estrategia de vacunación como se suponía que se iba a llevar a cabo? Sigo procesando lo que dijiste de que neta no hay argumento jurídico que respalde, o sea... Está cañón. O sea, podemos poner en las infografías que salen el sábado el artículo para que lo lean quienes tienen interés, porque está fuertísimo. O sea, yo también lo leí hoy y dije, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, realmente si de repente el Estado dice, jeje, pues ya no los podemos vacunar, no hay algo como que digas, uff, ahora me vacunas. Y eso es algo que, ven, por eso les digo que el cuadrito de derecho sí funciona. No nos gustará, pero tiene una razón de ser. O sea, ¿quién nos va a defender si no? Creo que sí está cañón que el Estado no se haya obligado a sí mismo a decir, los vamos a vacunar porque los tenemos que vacunar. Confío ciegamente y absurdamente, confío en que, pues, aunque sea por presión internacional, México no se puede deslindar de dar cobertura, al menos a un gran porcentaje de su población, con las vacunas. Entonces, si estamos hablando de que se supone que para 2022 ya vamos a estar vacunados varios de nosotros y esperemos que así sea, tiene que suceder porque si bien no puede estar en la ley, hay cosas que no están escritas y sucede, sea porque hay presión internacional, porque por aquí ya mandaron cartas diplomáticas, porque por aquí ya los están amenazando con otras cuestiones de tratados internacionales. Entonces, maneras de obligar a un Estado a cumplir con compromisos, aunque no estén en la ley, existen. México, pues luego es bien extraño cómo funciona, ¿no? Yo estoy más preocupada por la falta de credibilidad que tiene el virus en un gran porcentaje de la población, por la falta de empatía que existe todavía y por incluso la ignorancia, si le podemos decir de esta manera, hacia la funcionalidad de las vacunas. O sea, uno creería que los antivacunas son cosas de gente de allá, de donde vemos en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es que las vacunas no sirven de nada. No, pues los antivacunas sí son un problemón. De ahí que de repente ya tenemos sarampión otra vez en México. Eso es lo que me preocupa, que en sí no puedes obligar a nadie a que se inyecte, que ojalá pudiéramos, ¿no? Pero pues entiende que, pues, no, es un derecho y los derechos no son obligaciones, pero el hecho de que una persona no se vacune le puede costar la vida a un montón más. Eso sí me preocupa. Sí, y esto que dices, o sea, por ejemplo, el antecedente que les platico de Argentina, sí se antepone la salud pública respecto a la autonomía. Entonces es como, ok, está padrísimo que no creas en las vacunas, pero como la obligación del Estado es proveer por la salud pública, tenemos que vacunar. Entonces es un tema, pues que, o sea, no hay una razón, no hay una verdad absoluta, sino todo depende realmente de cómo vayan decidiendo las cortes. Pero nos pone aquí Abraham Betanzo, tan solo el querer vacunar a los llamados servidores de la nación antes que a la ciudadanía. Es realmente deplorable que se politice un tema de salud nacional. ¿Qué opinas? Yo opino que después del 2024 tenemos que ver a Diana en las campañas. No, creo que hay un problema muy grave con los servidores públicos, con todos, o sea, con todos. Creo que siempre he sido de la idea, y es preocupante, que una vez subidos en el ladrillo, el poder los marea. Y es muy egoísta de su parte dejar de servir al país para servirse de él. Y esas son como ya más opiniones personales. Es muy lastimoso darnos cuenta que así es como funciona. De repente ya vimos que ya en Cuernavaca se estaban robando vacunas y por allá se supone que ya estaban acusando a tal embajadora de haber vacunado a no sé quién. Pruebas faltan,
pero no nos sorprendería, que eso es lo feo, ¿no? Que en México si nos dicen, tal partido se robó la mitad de las vacunas y se vacunaron todos, nos lo vamos a creer y lo vamos a saber y va a ser bien, bien triste que vamos a decir, pues sí, son los de siempre, o pues sí, ya son iguales. Entonces, no hay que dejar de ser observadores. ¿Cuántas vacunas llegan? ¿Cuántas se aplicaron al día? O sea, de verdad que aquí te están sacando las noticias, llegó un avión con tantas vacunas y al día te están diciendo el corte de cuántas personas fueron vacunadas. Hay que ser bien observadores en eso y hay que exigir y hay que estar bien al tanto porque pues se supone que hay un plan de vacunación. Entonces, a nosotros nos toca por junio y en junio hay que estar bien al tanto de qué categorías de la población social ya fueron vacunadas. Si ya terminaron de vacunar a los de 50 y tantos, ya, órale, ok. Si no, la verdad es que hay que ser bien conscientes de que tampoco hay que acaparar la falta de vacunas porque no sería justo. Pero eso es mucha conciencia individual, Sí, claro. que pues hay que confiar. Esa es otra crítica al plan federal, porque solamente lo establece en edades y no está tomando en cuenta como otros grupos de riesgo que en otros países sí los están considerando y que incluso la OMS pidió que se considerara en estos temas, ¿no? Entonces creo que el plan de vacunación sí deja mucho que desear y que la estrategia no va a ser la óptima, ya como conclusión del tema, pero que eso no implica o no lo deslinda del tema de que podemos ceder cierta cantidad de vacunas a los países pues que no tienen el poder adquisitivo para costearlas, ¿no? Hay que seguirnos cuidando todos mientras nos vacunen o no nos estén vacunando. Las medidas de prevención van a ser real lo que nos va a salvar la vida. Sí, que nos comentan aquí, ya vi que ya estaban haciendo unos letreros para poner en tu negocio en el que se requerirá que muestres que ya te vacunaste para poder ingresar. Creo que va a ser un tema de discriminación a largo plazo. Creo que en unos 6 meses vamos a estar aquí haciendo otro programa del tema porque pienso que sí va a ser un tema de discriminación todo el tema COVID, ¿no? Si ya estás vacunado, si no estás vacunado, si te dio, si no te dio, si bla, 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 bla. Entonces creo que sí va a ser algo que definitivamente nos va a dejar muchísimas, condiciones a largo plazo. Sí, tratar de cuidarnos en la medida de lo posible es una responsabilidad más allá de personal, es una responsabilidad con aquellos que nos rodean, los conozcas o no. No podemos darnos el lujo de ser egoístas con la situación, ni nosotros en lo individual, ni el Estado, aunque no nos parezca, porque pues sí, no estamos solos en este mundo y sí hay que cooperar. Esa es la estrategia, la cooperación pasa a nivel colectivo, en pedazos más chiquitos como la comunidad en la que estamos y pasa a macro, como lo es el plano internacional otra vez. Pues nada, la verdad que yo muy contenta, creo que las participaciones todas bien valiosas porque mostraron las mismas preocupaciones que nosotros teníamos. Entonces, pues muchas gracias, Cari. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Diana.